Hola de nuevo. Bueno, en este vídeo voy a hablar del cerebro masculino, de una síntesis que he preparado del capítulo introductorio del libro del cerebro masculino que la autora tituló ¿Qué es un hombre? Este libro tengo la edición de 2015, también han pasado unos años y se habrán hecho nuevos descubrimientos. Entonces, bueno, aquí ya mencionar que apoyándome en el libro de la autora voy a dar mi visión, mi punto de vista al respecto y que, bueno, está abierta a matizaciones y conocimientos que me queráis aportar, ¿vale? No, me queda mucho que aprender todavía. Dice la autora que las hormonas y las estructuras cerebrales de los hombres crean en todas las fases vitales una realidad masculina, ¿no? Lo mismo que dijo anteriormente respecto al cerebro femenino. Entonces, partiendo de ahí, yo empiezo ya, porque es conveniente tenerlo en consideración desde el inicio, que el deseo masculino de dominación, que es característico del sistema patriarcal, viene modelando durante milenios sus estructuras cerebrales y su biología en general. Con esto tiene que quedar claro que las diferencias anatómicas y funcionales que observamos hoy entre ambos hemisferios se deberán a la biología y a los genes en cierta medida, se deberán a las hormonas exclusivamente masculinas o que son predominantemente masculinas en cierta medida, pero que ellos han configurado esta realidad acorde a sus deseos masculinos y eso ha ido transmitiéndose genéticamente generación tras generación, porque la ciencia no sé si se atreverá a admitirlo a día de hoy, no sé si habrá alguna investigación en marcha al respecto, pero los hombres crean a voluntad, igual que levantan un edificio a voluntad según la imagen que ellos han diseñado sobre el papel. A la hora de dar forma a una criatura, tanto ellos como nosotras ponemos a funcionar nuestra voluntad, nuestros deseos. Entonces, ojo con esto. La autora no menciona nada de esto. Dice que todas las células masculinas tienen un cromosoma Y, pero lo dice como diciendo, de hecho creo que lo dice así literalmente, un cromosoma Y ausente en las células femeninas. Yo cuando estudié genética en la facultad, no se considera un cromosoma Y inexistente en las células femeninas, sino que más bien se considera que el cromosoma Y es un cromosoma X al que le falta un segmento. Ojo con esto. Entonces, este hecho de tener todas sus células con ese cromosoma Y repercute desde las fases formativas fetales. Aproximadamente 8 semanas tras la concepción, los minúsculos testículos empiezan a producir la suficiente testosterona para impregnar su cerebro y alterar su estructura de manera fundamental. Esto en cuanto al cerebro. En cuanto a los genitales, hay una hormona que se llama, con las siglas SIM, S-I-M, que significa sustancia de inhibición de Müller con diéresis, que será creo recordar que es el investigador que descubrió esta sustancia, que también está ligada al cromosoma Y y que hace que se inhiba el desarrollo
natural femenino. Es decir, que en cuanto está el cromosoma Y y está esta sustancia inhibidora de Mahler, el sistema entiende que tiene que inhibir el desarrollo natural, que sería femenino, para desarrollar uno masculino. Entonces ya seguramente pues, se ponga en marcha la testosterona y el desarrollo cerebral masculino. En general son 3 hormonas, la testosterona, la vasopresina y la sustancia inhibidora de Mahler, las que causan los efectos más tempranos y duraderos. La vasopresina, creo recordar que es como la oxitocina, pero para ellos. No quiere decir que ellos no tengan oxitocina, ¿eh? No recuerdo bien. Aquí al principio del capítulo del libro, vasopresina es la hormona del galanteo y la monogamia, la que defiende y protege agresivamente el territorio, la pareja y los hijos. Junto con la testosterona, regula los circuitos cerebrales masculinos y realza la masculinidad. Y a la oxitocina la define como... Es que le pone nombres la autora, como si fueran personajes. El rey es la testosterona, la vasopresina es el caballero blanco, la sustancia inhibidora de Mahler es Hércules, fuerte, bravucón, intrépido, y la oxitocina la llama el domador de leones. Con unos cuantos abrazos y caricias, esta hormona del siéntate, chico, es capaz de amansar al animal más fiero. Bueno. La influencia conductual de las hormonas masculinas y femeninas en el cerebro son muy relevantes. Ellos emplean distintos circuitos para procesar la información espacial y resolver problemas emocionales. Ojo con esto. Su sistema nervioso y circuitos están conectados con los músculos de modo distinto, sobre todo en la cara. Vale, esto a mí me parece creíble, ¿no? Esto puede ser cierto, ¿no? Su sistema nervioso y sus circuitos están conectados con los músculos de distinto modo, sobre todo en la cara. No da más detalles. Pero cuando ella dice resolver problemas emocionales, voy a hacer unos comentarios. Emocionalmente ellos no están tan desarrollados y lo ha explicado ella en el libro anterior del cerebro femenino. Entonces ella aquí se contradice un poco y en unos párrafos de esta parte del libro llega a decir que el cerebro masculino es una máquina de resolver problemas. Entonces vamos a ver, porque al día de hoy esto está cuando menos en entredicho. No se sabe si es una máquina de resolver problemas o de generarlos. Y hablo muy en serio. Entonces habrá que definir si ellos tienen claro lo que es un problema, porque a lo mejor a ellos les parece que ir a toda velocidad cumpliendo sus deseos, simplemente preocupándose de lo que son sus necesidades sexuales y nosotras que nos apañemos, eso es resolver problemas o generarlos, no sé yo si lo tienen claro. Y en cuanto a crear soluciones, no voy a poner en duda que sean muy ingeniosos creando soluciones, pero habría que ver también si esas soluciones que crean ponen fin a los problemas o los hacen más grandes. Entonces, lo de resolver problemas, quiero pensar que habrá cerebros maravillosos masculinos que sí van a saber resolver problemas. Pero está en entredicho.
Dice la autora que el hombre tiene 2,5 veces más de espacio cerebral en el hipotálamo dedicado al impulso sexual. Pueden ser 2,5 veces, pueden ser 2 veces. Depende de la muestra. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en el vídeo anterior. La muestra de población en la que ella se basa para extraer esas conclusiones son varones estadounidenses de una franja de edad que pueden tener problemas neurológicos o psiquiátricos de mayor o menor gravedad, más o menos desequilibrios. Ella habla de que ha observado diferencias anatómicas entre los hemisferios. Entiendo que se refiere a que uno es más grande que otro, no me parece muy normal. Y también en investigaciones del contexto cultural occidental. Y esto implica un sesgo ideológico. Ella no habla nada de esto, pero no representa la realidad global. Cuando estamos hablando del cerebro masculino o del cerebro femenino, me da igual, tenemos que estar más atentas a otros cerebros masculinos y femeninos que hay en el planeta, ¿no? Ella menciona la agresividad, pero no dice nada de dominación machista, de explotación esclavista, no dice nada de violaciones, de asesinatos, de guerras, de genocidios. Ella no dice nada de esto. Entonces, retomo su hilo cuando dice que no es cuestión de rasgos biológicos masculinos como de motivación e intereses. Aunque ahora mismo no sé, creo que esta frase es mía. Por lo que está, sí, creo que es mía, por lo que estábamos hablando antes. Que los genes y las hormonas tienen mucha influencia, pero que estamos inmersos en una cultura. Y es la cultura la que determina cuáles son los valores fundamentales de esa sociedad y los principios sobre los que debe fundamentarse. Sí, creo que esta es mía. No es tanto de rasgos biológicos masculinos como de motivación e intereses. Ahí es donde entra prestar atención a su lado femenino, a lo que no se ve dentro de ellos, a su conciencia. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Les motiva realmente crear un mundo equilibrado con nosotras o es todo interés capitalista? Y nos utilizamos unos a otras. Entonces, el problema con este tema de la agresividad es que arrastra a la población mundial. Y aquí para mí hay 2 grandes clichés. Uno es el del impulso sexual y otro es el de que son, pues eso, simplemente más agresivos. Son muy agresivos. Pero unos arrastran a otros. Luego voy a poner un ejemplo. Igual que os lo voy a poner ahora, que creo que se va a entender mejor. Igual que dije antes, que la mujer sería como un bisturí, un instrumento de ajuste refinado, como una aguja o un telar, ellos serían más como una espada, van más a lo bruto, ¿no? ¿Vale? Son así, ellos no están en la precisión de la aguja, ¿no? Sus manos no son como las nuestras. Ellos están más para defender unas ideas y un territorio. Y sería suficiente con eso. Pero si ven que unos hombres se están dedicando a crear armas de destrucción masiva, no pueden quedarse esperando con la espada a defender el territorio. Se tienen que poner a crear armas de destrucción masiva que puedan amedrentar a los primeros. Y esto es lo que se llama carrera armamentística, que a ellos les debe parecer muy, muy fascinante todo esto, pero es una carrera veloz hacia el abismo. Entonces hay que romper estos clichés. Ni son tan sexuales,
Yo creo que esto responde más bien a una obsesión. Trastorno obsesivo compulsivo entra muy, muy fácil. Ni son tan, ¿cómo decir? Simplemente agresivos, ¿no? Ellos, sus cerebros son complejos, entienden. Sería suficiente con que defendieran el territorio, pero si hay otros que van invadiendo territorios, pues no les pueden quedar esperando ahí en plan solo me defiendo, ¿no? Entonces, pues recordar que en otras partes del mundo hay hombres más equilibrados, que no están obsesionados con el sexo, que tienen una orientación más espiritual y que son grandes guerreros también. Nadie duda de la hombría de un guerrero Shaolin, ¿no? No creo que sea una cuestión de que ellos no valoren la importancia del sexo, que sabemos que es lo que nos trae a la vida, no, simplemente que son más equilibrados, ¿no? También hay hombres que conocen y practican la sabiduría del Tantra que tienen un perfecto control sobre su impulso sexual, incluso sobre su eyaculación, dicen. Pues son hombres que conocen el sistema bioenergético, lo que hablábamos de la psiconeuroendocrinología, y saben poner atención de manera equilibrada en los distintos centros para que no se acumule toda en los genitales. Es cuestión de cultura y de educación todo. Y bueno, y aquí yo en mi contexto cultural, mi familia, yo puedo dar fe de que hay hombres que son amantes fieles de su mujer y no se sienten arrastrados al sexo, con quien sea, porque tienen claras las prioridades, ¿no? Bueno, creo que ha quedado claro esto. Dice la autora que cuando los circuitos masculinos del amor y el deseo están en sincronía, no sé exactamente a qué se refiere con lo de la sincronía aquí, no da más detalles, que ellos pueden enamorarse tan profundamente como nosotras. Creo que va por la línea esta, de que entienden que hay prioridades, de que tienen que sincronizar lo que son los deseos sexuales con lo que siente su corazón. Y que cuando un bebé está en camino, que su cerebro cambia de forma drástica para constituir el cerebro del padre. Bueno, aquí lo que quiere dar a entender la autora es que ellos también tienen necesidades afectivas. A lo mejor tenemos que asumir que sus necesidades son más sexuales que afectivas y que las femeninas son más afectivas que sexuales. Pero a ella tenemos la vía para encontrar el entendimiento. Tienen centros cerebrales más amplios para la acción muscular y la agresividad. Sus circuitos para proteger a la pareja y defender el territorio están preparados hormonalmente para la acción desde la pubertad. La jerarquía es muy importante para ellos. Compiten entre ellos para ver quién es más fuerte y quién es más hábil en ciertas tareas, y así se organizan en ejércitos y para proteger los territorios. Tienen procesadores, yo lo he entrecomillado porque no sé exactamente a qué se refiere la autora. Tienen procesadores más amplios en el centro de la amígdala que registra el miedo y desencadena la agresividad, como he dicho también en el vídeo anterior. Yo entiendo que se refiere a que al ser la amígdala masculina más grande, pues tienen los circuitos más desarrollados. Tendrán mayor número de neuronas y mayor número de conexiones. Nuestros cerebros, y entiendo que aquí la autora se refiere a
tanto los masculinos como los femeninos, son mucho más adaptables de lo que se pensaba. Son máquinas de aprendizaje muy ingeniosas. La cultura y los principios conductuales que se nos inculcan influyen en gran medida en la modelación y remodelación del cerebro. Ahora la autora pone un ejemplo que dice que si se educa a un niño para ser masculino, siendo esta ya su predisposición innata, si se le educa para ser un hombre hecho y derecho, dice la autora, pues siendo ya una tendencia innata la de ser masculina, si se le educa en esta línea, pues va a ser mucho más masculino, ¿no? Entonces yo he preferido decirlo de modo positivo. Si se educa a un niño para ser emocionalmente inteligente, pues será un adulto más equilibrado, que es de lo que se trata. Dice que los hombres saben, yo digo que creen saber, que lo que esperamos de ellos es que sean fuertes, valientes e independientes. Ellos crecen con la presión de inhibir el miedo y el dolor, de ocultar sus emociones más tiernas, de afrontar los desafíos con firmeza y seguridad. Sus circuitos se adaptan arquitectónicamente reflejando esta inhibición emocional. Y aunque ansíen la cercanía y el afecto tanto como nosotras, si expresan esta necesidad se los tilda erróneamente, mejor dicho, se les tilda. Yo el los lo utilizo para objetos. Se les tilda erróneamente como débiles. Entonces, bueno, yo creo que ya dicho esto, ya está clarísimo que es necesaria una educación afectivo-sexual. No pueden seguir ellos también comportándose como rocas frías, duras, insensibles, porque no lo son. ¿En qué medida la conducta propia de cada género es innata y en qué medida adquirida? ¿En qué medida viene determinada por los genes y en qué medida viene determinada por la educación y la cultura? Yo añado una pregunta muy parecida pero no es igual. ¿En qué medida es natural o impuesta por la cultura patriarcal? Quiere decir, ¿en qué medida eso es natural que sea así o viene imponiéndose desde hace miles de años que venga siendo así? Y otra pregunta de la autora. ¿Tiene fundamento biológico la dificultad de comunicación hombre-mujer? Y yo añado, ¿o es una estrategia de dominación? Bueno, comprender mejor las diferencias de género, biológicas y culturales, nos va a ayudar a disipar estereotipos simplistas y negativos de la masculinidad. Sabiendo cómo dirige nuestros impulsos un estadio cerebral biológico, es decir, que sabemos que en cierta etapa las estructuras cerebrales tienen todavía mucho que madurar y están inundadas por cierta hormona, y sabiendo lo que la cultura espera de nosotros y nosotras, podemos decidir cómo actuar o no actuar, en vez de limitarnos a seguir nuestras compulsiones, como si no tuviéramos ningún control. Bueno, y ya para ir cerrando, el cerebro masculino y la orientación sexual, de manera muy sintética también. Hay estudios que hallaron indicios de diferencias anatómicas o funcionales entre los cerebros de los varones homosexuales y los heterosexuales. Otros estudios concluyeron que son los genes los que mayormente influyen o determinan la orientación sexual, lo que implica diferencias cerebrales. Bueno, luego al final de este apartado se hace una precisión. ¿En qué medida? Los genes influyen en la determinación de la orientación sexual, pero ¿en qué medida? Uno de los primeros estudios descubrió que el núcleo supraquiasmático,
que es una estructura cerebral que está encima del quiasma óptico. El quiasma óptico se le llama así porque tiene forma de X, se cruzan los nervios y es lo que hace que el hemisferio cerebral derecho controle la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Entonces, encima de ese centro hay otro que se llama núcleo supraquiasmático, que es parte del hipotálamo, y es el doble de grande en los homosexuales. En general, el cerebro de un homosexual se parece más a una mujer que a un hombre, y ahora da detalles. En otra investigación se observó que la comisura anterior, que es las comisuras cerebrales, son estructuras que conectan ambos hemisferios. Fijaos hasta dónde determina el lenguaje la película que nos montamos, que en ese libro de biopsicología de Pinel, que es buenísimo, cuando buscas la definición de comisura, te dice que los hemisferios cerebrales están separados excepto por las comisuras cerebrales, cuando hubiera sido mucho más fácil, más coherente y más real, más realista, decir directamente que los dos hemisferios cerebrales están conectados mediante comisuras cerebrales. Bueno, pues una de ellas es la comisura anterior, que está pues, por esta parte de aquí, hay otra comisura posterior. El cuerpo calloso del que he hablado en el libro anterior es también una comisura, porque conecta los dos hemisferios. Las mujeres lo tenemos más desarrollado. Y hay una comisura que se llama comisura gris intertalámica, que es básicamente de neuronas, por eso se le llama gris, porque es de sustancia gris, no de axones, si no se hubiera llamado comisura blanca intertalámica. Está en el núcleo del tálamo, de la que no se habla y es la clave para alcanzar el equilibrio, o de la que no se habla o de la que apenas se habla. Entonces, yo me he dado cuenta de que hay intereses económicos patriarcales o patriarcapitalistas, si me permitís la expresión, poniendo el foco en determinadas estructuras, en determinados conceptos, en determinados aspectos, haciendo que tanto ellos como nosotras digamos, pues esto es así y tiene que ser así, ¿no? Entonces hay que estar muy despierto, para darse cuenta de cuándo se está eludiendo un tema. La autora dice que la comisura anterior, que es una de cables de alta velocidad, quiere decir axones, que conecta los hemisferios cerebrales, también es mayor en los homosexuales y que dicha estructura también es mayor en mujeres que en hombres. Intervienen las capacidades cognitivas y el lenguaje. Entonces, de alguna manera, se está diciendo que tanto las mujeres como los varones homosexuales tenemos mayor capacidad en estas áreas, ¿no? De la cognición y el lenguaje. Esto de la comisura anterior, pues me da también pie para la sorpresa que tengo preparada para después de este vídeo, porque la amígdala, de la que la autora dice que es el centro cerebral más primitivo, puede ser que no lo sea y que el centro cerebral más primitivo sea la comisura gris intertalámica, de la que apenas se habla. Entonces, como decía, es el problema del huevo y la gallina. Luego voy con él. Los cerebros de hombres homosexuales se asemejan más a los femeninos que a los masculinos. La conectividad de la amígdala masculina gay se parece más a la femenina.
y existen, quiere decir que tienden a evitar el conflicto, pero que cuando hay conflictos, a un varón heterosexual se lo olvida mucho más rápido que a un homosexual que lo guarda los recuerdos en estructuras más profundas y sufre el estrés de otra manera. Y existen diferencias entre homosexuales y heteros en zonas cerebrales no directamente implicadas en la atracción sexual. ¿Vale? Quiere decir que no todo es sexo, que los afectos también pues, han encontrado diferencias. No lo dice así explícitamente, pero es lo que está diciendo. Si no están directamente implicadas en la atracción sexual, pues hay ya otros aspectos como los afectos, la conectividad entre las personas, ¿no? El hipotálamo de un homosexual se estimula con el aroma del sudor masculino. Les resulta un aroma atractivo, lo que influye en su orientación sexual, ¿no? Ya vemos cómo la estructura y función cerebrales pues, tiene una influencia directa sobre su orientación sexual. Se observaron diferencias anatómicas en la estructura hipotalámica entre homosexuales y heteros. En cuanto a la orientación espacial, les pasa un poquito como a nosotras. Los homosexuales actúan de forma parecida a las mujeres en tareas de este tipo. No quiere decir que seamos torpes, ni nosotras ni los gays, simplemente que los hombres con más testosterona y un cerebro más masculino pues se orientan mejor espacialmente. Están más para la exploración, la defensa del territorio. La visión de una cara femenina produce una fuerte reacción en el tálamo y el córtex prefrontal medial de un hombre hetero, pero no en el de un homosexual, que reaccionan así ante un rostro masculino. ¿Vale? Estas dos estructuras, tálamo y córtex prefrontal medial, también son diferentes. Estudios de género aportaron pruebas de diferencias innatas entre homosexuales y heteros, o sea que ya desde que nacen, lo cual nos lleva de nuevo al entorno que había hormonal durante su etapa fetal, es decir, qué hormonas circulaban en su líquido amniótico. En una investigación sobre la influencia genética se concluyó que el 35% de la orientación sexual se debe a los genes, a la influencia genética. Esto se hace con estudios de pares de gemelos idénticos que comparten todos los genes o mellizos que comparten solo el 50% de los genes. Entonces, pues ya para cerrar, pues por mi parte, decir que el 65% restante, en consecuencia, de la orientación sexual sería atribuible al entorno hormonal fetal, a las experiencias tempranas, la educación y la cultura. No queda otra. Y nada más. Espero que os haya gustado esta exposición también sobre el cerebro masculino. Yo creo que ellos también pueden ser maravillosos y realmente resolver grandes problemas. Pero creo que están en minoría y que hay que escuchar más las soluciones que proponen. Así que de este tema nada más os voy a regalar una historia de amor universal en el próximo vídeo. Hasta ahora.